Función cuadrática. Es una relación polinomial donde la variable independiente está elevada al cuadrado y su gráfica correspondiente es una parábola. El modelo de una función cuadrática es f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. El coeficiente del término cuadrático debe ser diferente de 0. En la función cuadrática, ¿qué sucede cuando a es mayor a 0? Es decir, cuando a es positivo. Bueno, se obtiene la gráfica de una parábola que abre hacia arriba. Y el vértice nos indica que obtenemos en ese punto un valor mínimo. Ahora, cuando el coeficiente a es menor a 0, es decir, es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo. Y en el vértice encontramos un punto máximo. Ahora vamos a hablar acerca del vértice de la parábola. Como ya vimos anteriormente, el vértice representa un mínimo o un máximo. Bueno, si de una función cuadrática conocemos los coeficientes de a, b y c, entonces el vértice se obtiene de la siguiente manera. La abscisa es menos b entre 2a y la ordenada se obtiene cuando aplicamos ese valor obtenido en la función correspondiente, es decir, f de menos b entre 2a. Haciendo esas operaciones obtenemos las coordenadas del vértice de la parábola. Eje de simetría de la parábola. En la imagen podemos observar que la parábola es simétrica y el eje de simetría es la recta que pasa por la abscisa del vértice. Recordemos que la abscisa del vértice se obtiene con menos b entre 2a. Entonces el eje de simetría va a ser una recta de ecuación x igual a menos b entre 2a. Intersección de la parábola con el eje y. Bueno, en esta gráfica observamos que la parábola está cruzando en el eje y. Entonces, en ese punto, x toma el valor de 0 y lo sustituimos en la función cuadrática correspondiente. Si x vale 0, entonces nos queda que y es igual a c y las coordenadas del punto de intersección de la parábola con el eje y son 0, c. Ahora vamos a hablar acerca de la intersección de la parábola con el eje x. No es otra cosa más que las soluciones o las raíces cuando esta función cuadrática la transformamos a una ecuación cuadrática de formato ax cuadrada más bx más c igual a 0. Cuando tenemos una ecuación cuadrática, una forma de resolverla es a través de la fórmula general. Recordemos, la fórmula general es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Y todo eso dividido entre 2a. Bueno, en esta gráfica podemos observar que la parábola pasa por dos puntos sobre el eje x. Eso quiere decir que tendrá dos soluciones o dos raíces. ¿Cómo podemos saberlo sin tener la gráfica? Usamos el discriminante, sustituyendo el valor de b cuadrada menos 4ac. Y si este valor es mayor a 0, entonces significa que esta función cuadrática tendrá dos soluciones, dado que va a cortar al eje x en dos puntos diferentes. Cuando la parábola solamente corta al eje x o es tangente en un solo punto, es cuando el discriminante vale 0. b cuadrada menos 4ac es igual a 0. Ahora, cuando el discriminante es negativo o menor a 0, significa que no va a cruzar al eje x, es decir, que no tiene solución en el campo de los números reales.
y que las soluciones son números complejos. Sustituyendo en el discriminante obtenemos que b cuadrada menos 4ac es menor que 0. Bien, ahora vamos a hablar acerca del dominio aplicado a una función cuadrática. Recordemos que el dominio son los valores que toma la variable independiente, es decir, x. Para una función cuadrática, el dominio van a ser los números reales. ¿Por qué razón? Podemos pensar en cualquier número y elevarlo al cuadrado y vamos a obtener un valor correspondiente. Por eso entonces el dominio son los números reales. Ahora, el contradominio en una función cuadrática son los valores que toma la variable dependiente, es decir, aquellos valores que son para y. Recordemos que la parábola tiene un vértice y si la parábola abre hacia arriba, entonces los valores de y son desde la ordenada del vértice a más infinito. Y si abre hacia abajo, entonces son desde la ordenada del vértice hacia menos infinito. De tal forma que el contradominio lo podemos leer desde la ordenada del vértice hacia arriba o hacia abajo. El contradominio entonces es un intervalo que incluye a la abscisa del vértice, que es y si abre hacia arriba es más infinito, y si abre hacia abajo será menos infinito. En este dibujo podemos observar más claramente el contradominio. Si nos damos cuenta en la gráfica, el vértice es 2.5, menos 4.25. Entonces, los valores de y solamente van desde menos 4.25 a más infinito. De tal forma que el contradominio para esta función cuadrática es el intervalo que incluye a menos 4.25 a más infinito. En esta otra gráfica vemos que la parábola abre hacia abajo. Entonces los valores de y parten de 4.25 hacia menos infinito. El contradominio para esta gráfica es incluido el 4.25 hacia menos infinito. Con estas gráficas podemos ver claramente cómo relacionar el contradominio en una función cuadrática. Ejemplo de esta función cuadrática 2x al cuadrado menos 5x menos 3, vamos a obtener en primer lugar la gráfica. Entonces recordemos que la x es la variable independiente y le podemos dar el valor que quieramos. Vamos a darle el valor de x igual a menos 3. El valor de y se va a obtener cuando en lugar de la x coloquemos el menos 3 en la función cuadrática. Entonces queda 2 por menos 3 al cuadrado, menos 5 por menos 3 y menos 3. Realizando operaciones, menos 3 al cuadrado es 9, multiplicado por 2 es 18. Menos 5 por menos 3 es más 15 y menos 3. Entonces finalmente cuando la x vale menos 3, el valor de y es 30. Se obtienen las coordenadas que pertenecen a esta parábola, x menos 3 y y 30. De igual forma se hacen con todos los valores de x que tú quieras asignarle. Generamos entonces una tabla de valores y con esa tabla de valores podemos entonces obtener la gráfica correspondiente de esta parábola. Ahí la podemos ver en esta gráfica. Vamos a obtener el vértice de la función cuadrática 2x al cuadrado menos 5x menos 3. Primero identificamos los valores de los coeficientes a, b y c. A es 2, b vale menos 5 y c menos 3. Las coordenadas del vértice son menos b entre 2a y después el valor de la ordenada se obtiene cuando sustituimos ese valor obtenido en x en la función correspondiente.
Entonces, la abscisa es igual a menos b entre 2a, sustituyendo x igual a menos, b es menos 5, entre 2 por 2, que es lo que vale a. Efectuando operaciones obtenemos que la abscisa del vértice es igual a 5 cuartos. Ahora, en la función cuadrática vamos a sustituir el valor de 5 cuartos para obtener el valor de la ordenada del vértice. Entonces, y es igual a 2 por 5 cuartos al cuadrado menos 5 por 5 cuartos menos 3. Realizando operaciones, 5 cuartos al cuadrado es 25 dieciseisavos. Luego se multiplica por 2 y nos da 50 dieciseisavos. Después, menos 5 por 5 nos da menos 25 cuartos y menos 3. Resolvemos esta operación con fracciones. Una forma de hacerlo es convirtiéndolos al mismo denominador. 50 dieciseisavos menos, para que el denominador sea 16, ambos se multiplican por 4 y nos da 25 dieciseisavos. Abajo del 3 hay un 1, para que sea 16, pues se multiplica por 16 el 3. Entonces nos queda 48 dieciseisavos. Sumando, obtenemos lo siguiente. 50 menos 100 y menos 48 nos da menos 98 dieciseisavos. Simplificando, obtenemos que es igual a menos 49 octavos. Entonces, las coordenadas del vértice de esta función cuadrática son 5 cuartos, menos 49 octavos. Aquí en la gráfica podemos observar el vértice de coordenadas 5 cuartos menos 49 octavos. También podemos repasar lo siguiente, dado que a es positivo porque vale 2, entonces la parábola abre hacia arriba. El eje de simetría de la parábola. Como ya mencionamos, el eje de simetría es el valor de la abscisa del vértice. Entonces, el eje de simetría va a ser una recta de ecuación x igual a menos b entre 2a, es decir, x es igual a 5 cuartos. El eje de simetría va a ser una recta que pasa justamente por el vértice y la ecuación de la recta, que es el eje de simetría, es x es igual a 5 cuartos. Aquí en la gráfica lo podemos ver más claramente. Intersección de la función cuadrática con el eje y. Anteriormente mencionamos que para obtener la intersección de la función cuadrática con el eje y debemos darle el valor de x 0. Entonces, sustituyendo, obtenemos que es 2 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 menos 3. Realizando operaciones obtenemos que y es igual a menos 3. Entonces, las coordenadas del punto de intersección de la parábola con el eje y son 0, menos 3. Gráficamente aquí lo podemos ver. En el punto 0, menos 3, la parábola corta al eje y. El dominio de esta función cuadrática. Como mencionamos, el dominio para una función cuadrática es el conjunto de los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Y la razón es muy sencilla: cualquier número que tú quieras lo puedes elevar al cuadrado, luego multiplicarlo por 2, ese número que escogiste lo puedes multiplicar por menos 5 y luego restarle menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier número que tú quieras puede ser usado para una función cuadrática. Por esa razón, el dominio son los números reales. El contradominio, como ya lo mencionamos, se toma la ordenada del vértice, que en este caso es menos 49 octavos,
y como abre hacia arriba, entonces es a más infinito. El contradominio es un intervalo que incluye a menos 49 octavos hacia más infinito. En la gráfica lo podemos ver. Soluciones de la ecuación cuadrática. Bueno, ahora, si igualamos a 0 la función cuadrática, lo que obtenemos es una ecuación cuadrática. En este caso es 2x al cuadrado menos 5x menos 3 igual a 0. Los valores de a, b y c son a vale 2, b vale menos 5 y c vale menos 3. El discriminante se calcula cuando sustituimos b cuadrada menos 4ac. b cuadrada es menos 5 elevado al cuadrado menos 4 por a que es 2 y c que es menos 3. Efectuando operaciones obtenemos 25 más 24 nos da 49. Como es mayor a 0 significa que vamos a tener dos soluciones diferentes. Es decir, la parábola va a cortar al eje X en dos puntos distintos. Ahora vamos a obtener las soluciones de la ecuación cuadrática usando la fórmula general. Entonces, la fórmula general es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac y todo eso dividido entre 2a. Sustituyendo, x es igual a menos, b vale menos 5, más menos, dentro de la raíz cuadrada nos pide b al cuadrado, que es menos 5 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 3, y todo eso dividido entre 2 por a, que es 2. Haciendo operaciones, menos por menos es más, nos queda un 5, más menos, dentro de la raíz, menos 5 al cuadrado es menos por menos, más, y 5 por 5, 25. Después, multiplicamos signos, menos por más y por menos nos da más. 4 por 2, 8 y por 3 es 24. En el denominador, 2 por 2 obtenemos 4. Ahora, dentro del radical efectuamos la suma. 25 más 24 es 49. Enseguida obtenemos la raíz cuadrada, que es 7. De aquí se obtienen las dos soluciones. x1 es igual a 5 más 7 entre 4 y nos da 12 entre 4. Haciendo las operaciones obtenemos que x1 es igual a 3. x2 ahora se hace con el signo negativo, entonces x2 es 5 menos 7 entre 4. 5 menos 7 es menos 2 entre 4. Simplificando obtenemos que x2 es igual a menos 1/2. En esta gráfica podemos ver que efectivamente las raíces o la solución de la ecuación cuadrática es x1 igual a 3 y x2 es igual a menos 1/2. Hasta aquí vimos la función cuadrática y todas sus características. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.